Hola a todos, hoy vamos a ver como tema comunicaciones y redes. Vamos a estar analizando qué es la comunicación, cuál es el concepto y el modelo general de comunicación, cómo se realiza la transmisión, de qué tipos de datos y qué tipos de señales existen y algunos datos sobre los que son los medios de transmisión de la información. Por el lado de las comunicaciones eso, por el lado de las redes vamos a tratar de analizar qué es una red, cuáles son las clasificaciones sobre las redes y cuáles son sus arquitecturas. Un punto que vamos a tratar de analizar también es los protocolos. ¿Qué son los protocolos y para qué sirven? Respecto a lo que hace la estructura de las redes, vamos a tratar de ver cuáles son los dispositivos que pueden integrar una red, cuáles son las topologías, que sería la forma que toman las redes, y vamos a ver información general sobre Internet, cuáles son los protocolos principales y cómo funciona, de forma más o menos genérica, Internet. ¿Cuál es el concepto general de comunicación? Comunicación, como definición, es un proceso en el que dos entidades, una que hace el rol de emisor y una que hace el rol de receptor, intercambian un mensaje. ¿Cómo intercambian este mensaje? Por medio de un medio. Como modelo general, es un modelo que se enseña desde hace mucho tiempo, el emisor envía el mensaje a través de un canal al receptor. Ese mensaje tiene que estar codificado por medio de algún tipo de código que el receptor sea capaz de descifrar. Si el receptor no es capaz de descifrar el código, el mensaje no llega. En algunos modelos también se incluye la existencia de ruido. Ruido es cualquier factor externo al canal o externo a la comunicación que dificulta al receptor entender el mensaje. Puede ser que el mensaje se rompe en el camino, puede ser algo que no permite decodificarlo correctamente. Lo que importa es que el mensaje que envía el emisor, por culpa de este ruido, no llega totalmente al receptor o este no es capaz de entenderlo. Respecto a lo que hace la dirección de una comunicación, hay tres formas de verla. Una dirección es, una comunicación puede ser considerada simplex o unidireccional, en el caso en el que el emisor solamente hace de emisor y el receptor solamente hace de receptor. El receptor en ningún momento pasa a cumplir el rol de emisor, solamente recibe información. Un ejemplo de este tipo de comunicaciones totalmente unidireccionales es, por ejemplo, la radio o la televisión. La radio o la televisión, existe un emisor que es la antena principal o el estudio de televisión, que envían la información a un montón de receptores que no tienen una forma de devolverle mensajes al emisor. Otra clasificación en función de la dirección de las comunicaciones es comunicaciones half duplex, que significa que son comunicaciones que pueden ser bidireccionales, es decir, el emisor y el receptor intercambian roles, pero no pueden ser en un mismo momento. Cuando hablamos de que una comunicación es half duplex, el emisor envía un mensaje, termina su mensaje y recién en ese momento el receptor puede transformarse en emisor y responderle. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el handy, que se utiliza la policía, o Nextel. Nextel, el PRIP que hacían era cuando el otro terminaba de enviar un mensaje, nosotros empezábamos a responder y mientras nosotros respondemos no somos capaces de escuchar los mensajes que nos manda el otro. Finalmente, la última de las formas de clasificación de una comunicación en función de la dirección es cuando una comunicación es considerada full duplex. Una comunicación full duplex es bidireccional en cualquier momento. Las dos entidades, el emisor y el receptor, lo son a la vez. Un ejemplo claro es cualquier llamada de voz. En general, en las llamadas de voz por línea telefónica normal, se pueden enviar y recibir mensajes a la vez. No significa que los escuchemos, por supuesto, pero sí por lo menos es posible que eso ocurra. En algunos casos lo que se puede pasar es que comunicaciones que sean simplex o unidireccionales, teniendo un canal de retorno, puedan volverse como bidireccionales. Después cuando veamos los medios de comunicación vamos a ver, en realidad lo que se hace es siempre utilizar una banda para enviar un mensaje y otra para recibirlo y de esa forma simulamos comunicaciones full duplex. Bueno, cuando mandamos información, cuando establecemos una comunicación, podemos interpretar que hay dos tipos de datos que podemos enviar. Datos analógicos,
y datos digitales. Cuando hablamos de datos analógicos, hablamos de datos cuyo valor puede estar dentro de un intervalo continuo. En cambio, cuando hablamos de datos digitales, digital viene de dígito, significa que los valores que toma son en intervalos discretos. Continuo nos podemos imaginar, por ejemplo, un voltaje. Un voltaje es un dato continuo, por más que nosotros no podamos distinguir en determinados niveles, sabemos que el nivel de tensión dentro de un cable eléctrico sube y baja en intervalos totalmente continuos. En cambio, datos digitales son datos que se van interrumpiendo. En la presentación, por ejemplo, podemos ver en el gráfico dos ejemplos de cómo serían representaciones de algo continuo y algo discreto. Lo mismo ocurre con las señales analógicas y las señales digitales. Cuando te hablamos de una señal analógica, la señal es una onda que varía de forma continua. Por ejemplo, en el caso de una radio, una onda de radio. Una señal digital, en cambio, hablamos, por ejemplo, de pulsos de tensión, es decir, cuando un cierto nivel de tensión se prende y se apaga. O es un valor afirmativo, la señal existe y está prendida, o es negativa y está apagada. Toma solo dos valores. Podría tener más, que sea digital no significa que tenga que ser sí o sí 1 o 0. En general es 1 o 0 porque, bueno, cuando hablamos de datos eléctricos lo que se mide normalmente es prendido o apagado. Ahora, cuando hablamos de una comunicación, podemos tratar de enviar, utilizando una señal analógica, datos analógicos o datos digitales. Y viceversa, podemos utilizar una señal digital para enviar datos analógicos o datos digitales. Un ejemplo de una señal digital que envía datos analógicos es, por ejemplo, una comunicación de voz sobre IP. Cuando veamos más adelante los protocolos van a ver bien lo que es IP, pero es una llamada por internet. En una llamada de voz por internet, todos los datos que se envían viajan por medio de una señal digital, pero la voz es un dato analógico. Entonces, lo que ocurre es que se toma el dato analógico, se captura, se digitaliza y se envía por medio de la señal digital. Al llegar a la otra punta, al llegar al receptor, el receptor tiene que tomarse el trabajo de recibir esa señal digital y convertirla a analógico. En general, el dispositivo que se utiliza para transformar datos analógicos a señales digitales y viceversa se llama módem. Es el dispositivo que se usa para conectarse a internet, por ejemplo. El módem. El módem se encarga de eso, transformar señales digitales a datos analógicos. Bueno, como decíamos, la comunicación es un emisor que envía un mensaje a un receptor por medio de un canal. Ese canal es el medio por el que viaja la información. Cuando una persona habla, el medio por el que viaja la información es el aire. Cuando se usa una llamada telefónica, el medio por el que viaja la llamada son cables. Por ejemplo, cuando se usa telefonía celular, el medio por el que viaja la información es microondas que viajan a través del aire. Lo importante del canal es que en función de cuál sea el canal, cuál va a ser la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos. Eso es la capacidad del canal. La capacidad del canal está determinada por un montón de aspectos. En general, uno de los aspectos más importantes para determinar la velocidad es el ancho de banda. El ancho de banda no es lo que nos hace pensar lo que se difunde a nivel comercial, la cantidad de bits por segundo que se pueden transformar, los 8, 10, 12, 16 megas. No es eso el ancho de banda. El ancho de banda se mide en ciclos por segundo. Sin embargo, es uno de los principales determinantes de la capacidad que tiene un canal. Esa capacidad finalmente va a ser nuestra velocidad de transmisión, que es así, la vamos a medir en cantidad de bits por segundo, megabits o gigabits. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es esto. Cuando medimos la velocidad de transmisión de un canal, la medimos en bits. Repito, bits, no bytes. Cuando medimos la capacidad de almacenar información de una computadora, cuando medimos cuánto pesa un archivo, lo medimos en bytes, no en bits. Entonces, si por ejemplo una conexión a internet tuviera 1 mega como velocidad, estamos hablando de 1 megabit. La velocidad máxima a la que va a descargar un archivo esta conexión va a ser de 1 megabit dividido por 8. ¿Por qué dividido por 8? Porque 8 bits componen un byte. Entonces, si en esa red
con esa conexión que tiene 1 mega de velocidad, quisiéramos descargar un archivo, cuando lo descarguemos vamos a ver que nos va a decir como máximo 120 kilobytes por segundo. Esto es importante para no equivocarse cuando uno hace las mediciones de cuál es la velocidad de una red. Cualquier dato que esté expresado en bits por segundo hay que dividirlo por 8 para saber cuál es la velocidad en bytes, que es la que finalmente nosotros calculamos cuando tratamos de ver cuánto tiempo tarda en descargarse algo. Uno de los factores muy importantes para determinar la velocidad, la capacidad de un canal y por lo tanto la velocidad de transmisión, es la posibilidad de que se metan ruidos. Cada tipo de canal va a tener diferentes ruidos que lo afectan. Algunos ejemplos, no vamos a entrar en detalle de qué es cada uno, pero pueden ser ruidos térmicos porque los cables se recalientan, ruidos por intermodulación cuando tenemos cables eléctricos que pasan muy cerca, o diafonía, que es cuando más de una señal se superpone y hace ecos entre sí. Un ejemplo también que podemos tener de ruido es cuando llueve, en el caso de señales de microondas. A veces las tormentas eléctricas pueden afectar esas señales. Estos ruidos lo que hacen es que se metan señales no deseadas y esto genera tasas de errores. Las tasas de error nos van a afectar a la velocidad de transmisión. ¿Por qué? Porque mientras más errores tenga la transmisión, más datos hay que volver a enviar y por lo tanto se pierde velocidad. Es decir, la velocidad la medimos por datos efectivos que se transmiten, no solamente por datos que viajan. Lo que importa es que el receptor sea capaz de recibirlo y entenderlo. Como decíamos al principio, lo importante de la comunicación es que el receptor sea capaz de decodificar el mensaje. Si por culpa de estos pequeños errores que se meten en el mensaje, el receptor no es capaz de entenderlo, ese mensaje hay que tirarlo y volver a empezar. Y eso reduce la velocidad final de nuestro canal. Entonces, hablando de canales, cuando hablamos de comunicaciones, podemos considerar que existen dos grandes formas de clasificar los canales. Por un lado, todo lo que son medios de transmisión guiados y por el otro los no guiados. Los guiados son aquellos en los cuales existe una conexión física directa entre los dispositivos. Normalmente esto es un cable. Los no guiados, en cambio, la comunicación se realiza sin la existencia de un enlace físico directo. Existen un montón de tecnologías diferentes, nosotros vamos a ver un poquito en detalle solamente aquellas que dependen de las microondas terrestres y satelitales. El primer ejemplo de un medio guiado de comunicación es el cable coaxial. ¿Por qué se llama coaxial? Porque en el centro tiene un cable de cobre. Ese conductor central es por donde se realiza toda la comunicación. De ahí para afuera empieza a tener varias capas que protegen al cable. Primero un componente dieléctrico, que es esa capa blanca que se puede ver en la imagen. Después una especie de capa de lata, es una especie de aluminio, que lo protege de problemas de diafonía y de intermodulaciones. Después está cubierto por una malla metálica, también de cobre. Y finalmente una capa de plástico. Esto hace que el cable sea bastante grueso, bastante duro y que aguante muy bien los efectos de estar expuesto en el exterior, estar expuesto al clima. Entonces son cables realmente bastante buenos para tirar en distancias medias y largas. Tiene un ancho de banda bastante grande y sin embargo, a pesar de tener un ancho de banda grande, no es de lo mejor para transmitir información digital. Sin embargo, lo que hace a comunicaciones analógicas es excelente. Por eso es uno de los cables que más se usó en todas las líneas troncales para tendido de teléfono. Y de hecho durante mucho tiempo también se usó para el manejo de datos digitales igualmente, porque finalmente no deja de ser un bastante buen cable. Lo más importante es esto, que permite aguantarse distancias bastante largas y que tiene una buena protección a lo que hace a factores externos. El otro medio guiado que vamos a ver son los cables de par trenzado. Los cables de par trenzado son el cable clásico que usamos para conectarnos a internet. De hecho, el cable de teléfono también es un cable de par trenzado, solamente que tiene un par solamente. En cambio, los cables que usamos para conectarnos en una red LAN común y corriente son 5 pares.
¿Por qué se llaman pares trenzados? Porque el cable en sí mismo está compuesto de pares de cables que se enredan entre sí. Si vemos ahí en la imagen, vemos que existe un cable azul y un cable azul y blanco con el que se va trenzando. Un cable rojo y un cable rojo y blanco con el que se va trenzando. El trenzado de cada uno de estos pares se hace con distintas longitudes. ¿Para qué? Para que no se afecten entre sí. Es decir, que la tensión eléctrica que viaja por uno no afecte a la comunicación en el otro. Estos cables son usados en todo lo que es telefonía y en todas las redes de área local. Son cables muy baratos y bastante fáciles de manejar. Son más flexibles que un cable coaxial porque no tienen todas las protecciones que tiene el otro cable. Fíjense que la única protección que tienen es en el caso de la izquierda, que es un cable sin escudo, unshielded. Solamente es un cable más, un plástico más que lo protege, nada más. En el caso de la derecha, como podemos ver, tiene una protección de aluminio. Esos no son los UTP, son los STP, pares trenzados con una protección adicional. Shielded es la S. Prácticamente no se usan en algunas conexiones especiales. No son reemplazables entre sí los cables UTP de la izquierda y STP de la derecha porque tienen distinta impedancia. Eso hace que no se puedan reemplazar. El UTP-5, que es el más utilizado, es el cable que podemos comprar en cualquier local de informática en general. Y tienen, como característica esta, ¿no? Que no son los mejores para estar expuestos en el exterior, tienen muy poca protección, no son buenos para largas distancias. Las distancias más largas con uno de estos cables que se recomienda son 100 metros como máximo. Entonces sirven para conectar oficinas, sirven para conectar computadoras o dispositivos dentro de un mismo piso, por ejemplo, pero no sirven para conectar de un edificio a otro. No son realmente buenos para eso. Después de pasar los 100 metros de distancia, empiezan a tener pérdidas de rendimiento muy grandes y la velocidad se va al tacho. Entonces lo mejor es tenerlo así, en redes más bien cortas. Ahí se maneja muy bien, las velocidades que alcanza dependen de la red sobre la cual estén montadas, pero tranquilamente llegan al gigabit por segundo de información en redes gigabit Ethernet. Y no, la verdad es que es un cable muy barato y muy fácil de manejar, sobre todo. El último cable que vamos a ver es el cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica es, por así decirlo, el cable definitivo. Es un filamento bien finito, capaz de transmitir luz y varias capas de cable protector. El ancho de banda que es capaz de manejar un cable de fibra óptica es altísimo, porque ya no estamos hablando solamente de impulsos electromagnéticos, sino estamos hablando de impulsos eléctricos. Además de luz, no eléctricos, estamos hablando de un haz de luz. Entonces el ancho de banda que maneja es enorme. La velocidad a la que viaja esta información también es muy alta y se puede utilizar para cubrir distancias enormes, distancias intercontinentales, casi sin pérdida de velocidad, casi sin pérdida de velocidad de transmisión, no de velocidad en la que viaja el componente, ¿no? La velocidad a la que viaja la luz no es tanto superior a la velocidad a la que viaja la electricidad, que es lo que se usa en los otros cables. Sin embargo, la principal característica que tienen estos cables es que están totalmente aislados de interferencias exteriores. Los cables, tanto los coaxiles como los cables de par trenzado, tienen efecto del ambiente. El ambiente puede interferir en la comunicación y esto hace que aumente la tasa de errores. Mientras más largo es el cable, más errores hay, porque se expone más. Además, la electricidad tiene un componente de fricción que hace que se pierda la potencia a lo largo del transcurso del cable. Entonces, si el viaje que tiene que hacer la información es muy grande, pierde potencia y hay que poner repetidores. Los repetidores, además de repetir la información que viaja, repiten los errores. El cable de fibra óptica no, está totalmente cubierto de eso, entonces no necesita tener ni estaciones repetidoras, ni necesita... Lo único que tiene como problema es que no puede viajar electricidad y por lo tanto los dispositivos intermedios no pueden alimentarse, pero no tiene problemas de interferencia por errores exteriores. Las velocidades que maneja un cable de fibra óptica son altísimas, estamos hablando de
cientos de gigabits por segundo en kilómetros y kilómetros. Hoy la mayor parte de las comunicaciones que se hacen a través del océano se hacen con cables de fibra óptica. Nosotros acá en Argentina tenemos una sola entrada al país de fibra óptica intercontinental que se hace en Mar del Plata, en Las Toninas, si no me equivoco era. Es ahí donde llega la conexión a la Argentina vía Miami. Creo que sí, si no me equivoco conecta Argentina con Miami directamente. Bueno, ¿y cuál es el principal problema que tenemos con los cables de fibra óptica? Principalmente que es caro, es un cable mucho más caro que los otros cables y que es muy difícil de reparar. Si miramos en el gráfico que tenemos a la derecha vemos los tamaños que tiene el cable en sí mismo, ¿no? La parte donde viaja la información es ese puntito blanco que dice, según el gráfico, mide entre 8 y 62 nanómetros. Es decir, mide... Un nanómetro sería 1000 veces menos que un milímetro. Es algo muy chico y tratar de reparar un cable que se rompe requiere de maquinaria muy específica y lo más probable es que la reparación no quede bien. Entonces ahí empiezan a aparecer pérdidas en la velocidad porque la información que viaja empieza a tener que pasar por un cable mucho más finito. Entonces no es algo aconsejable reparar un cable de fibra óptica. Lo aconsejable es reemplazarlo. Ahora, mientras más largo es el cable, más costoso es reemplazarlo si hay algún problema. Entonces, la instalación de cables de fibra óptica es una cosa cara. Por eso también normalmente se trata de hacer la instalación bien enterrada en la tierra, de forma de que no haya forma de que alguien haciendo algún tipo de excavación corte el cable. Lo que no quita que hubo un caso, no me acuerdo en qué país, en Medio Oriente, donde una señora estaba excavando en el patio, encontró el cable y lo cortó pensando que era un cable de teléfono normal y lo que quería hacer era quedarse con el cobre para venderlo y resultó ser el cable de fibra óptica que alimentaba el país y dejó sin internet a todo su país. No me acuerdo en qué país era, después voy a buscarles la nota y se las voy a subir. Bueno, eso es lo que hace a los medios guiados de comunicación. Ahora vamos a entrar a hablar de medios no guiados. ¿Recuerdan la diferencia? El medio guiado existe una conexión física entre los distintos dispositivos. En los medios no guiados esta conexión no es física, sino que se hace por otros medios. Como les había dicho, el primero que vamos a ver son las microondas terrestres. ¿Qué son las microondas? Son impulsos electromagnéticos, ondas que viajan por el aire. La radiofrecuencia, por ejemplo, es un caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas tecnologías de radiofrecuencia, microondas terrestres, microondas satelitales? ¿En qué parte del espectro de radiofrecuencia se trabaja? Esta parte del espectro en el cual se trabaja determina cuáles son las características de las ondas. Las ondas de radio, por ejemplo, tienen como característica central que son omnidireccionales. Una onda de radio común y corriente, existe una antena que está sobre la estación de radio y esa antena emite la información que viaja en todas las direcciones. Cuando hablamos de las microondas terrestres, están dentro de una parte del espectro en el cual las ondas dejan de ser omnidireccionales y empiezan a ser totalmente direccionales. Lo que implica que nosotros cuando instalamos antenas para el uso de microondas terrestres, estas antenas tienen que verse. ¿Por qué? Porque la onda viaja de forma directa hacia un punto. Entonces necesitamos antenas, que son las antenas parabólicas que conocemos, como las de, por ejemplo, DirecTV. Y esas antenas se tienen que poder ver. Les decimos terrestres porque las microondas terrestres, a diferencia de las satelitales, que son, por ejemplo, DirecTV, son directamente dispositivos que están en tierra. DirecTV tiene un satélite. ¿Para qué sirven los sistemas de microondas terrestres para comunicación? Se usan para enlaces de distancias largas o entre edificios. Por ejemplo, si tenemos dos edificios dentro de un complejo industrial que tienen que conectarse, una posibilidad que tenemos es tirar un cable de una punta a otra y otra es conectarlas por medio de antenas. Teniendo estas antenas que puedan verse, la información puede viajar por ahí y tenés una red entre los dos sistemas. El principal riesgo que implica utilizar antenas para conectar edificios es que alguien construya algo en el medio. Si alguien construye otro edificio en el medio y bloquea la visibilidad de las antenas, la traba.
y no pueden verse y hay que reubicarlas. El otro problema que tienen las antenas de microondas terrestres es que como son direccionales, la curvatura de la Tierra las afecta. Entonces tienen un límite a la cantidad de distancia a la cual pueden estar. Más de 32 kilómetros no pueden estar porque es la misma curvatura de la Tierra la que no les permite verse. Hay que empezar a poner antenas cada vez más altas mientras más distancia hay. ¿En qué casos se utilizan? Hace poco encontré una nota, después también se las voy a pasar por medio del foro, donde informaba que se utilizan este tipo de antenas para transmitir información bancaria, transmitir información de bolsa, no bancaria, de bolsa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una conexión a internet y sale usando una conexión, por ejemplo, de un proveedor local común y corriente, la información viaja desde el lugar donde uno está hacia un nodo centralizador de tu proveedor y después viaja por las redes troncales hasta el lugar donde tenga que ir. De esa forma, por ejemplo, si nosotros tenemos que salir a internet desde Argentina, como les decía, nuestra principal salida es vía Miami. Cada vez que nosotros nos conectamos a internet salimos por Estados Unidos. Nosotros no tenemos un sistema de conexiones que vaya por otro lado. Entonces, imagínense todo lo que recorre la información, ¿no? Cuando hablamos de bolsa, la bolsa tiene, como saben, o si no saben se los cuento, que los valores suben y bajan constantemente y los segundos importan muchísimo. ¿Por qué? Porque en cuestión de segundos una oportunidad de negocio se pierde. Entonces, hay algunas empresas que se dedican a este tipo de inversiones, yo diría más bien especulativas, que requieren tener la información del precio de las cosas con milésimas de segundo. Entonces, en lugar de recurrir a una conexión pública de internet, como es la de contratar un proveedor de cable común y corriente, tienen su propia red de antenas de microondas que les permiten evitar todo eso. ¿Por qué? Porque estas antenas están montadas a través de campos, a través de montañas, se ven todo el tiempo y ganan tiempo, ganan de vuelta milésimas de segundo, centésimas de segundo, segundos, que les permiten a los sistemas que tienen automatizados invertir en la bolsa y ganar la diferencia antes de que otro se aproveche de esa ventaja. Ese es un ejemplo donde se utilizan las microondas terrestres. Otro ejemplo es, comunicaciones navales, donde la información viaja a través del mar, donde no hay nada que pueda interrumpirla. El otro ejemplo de microondas que vamos a ver son las microondas satelitales. Las microondas satelitales tienen como característica que, si bien la tecnología es la misma que la de las microondas terrestres, es decir, son ondas electromagnéticas que están dentro de una parte del espectro que las hace direccionales, la principal característica de las microondas satelitales es el uso de un satélite. Ese satélite es geoestacionario, significa que está orbitando la Tierra de forma tal que para nosotros parece estar quieto. Es decir, viaja a la misma velocidad a la que la Tierra rota. Entonces, nosotros cuando configuramos una antena apuntando a un satélite, está siempre apuntando al satélite. El satélite no se mueve de ahí. Esto significa que el satélite está a una determinada altura, la de esa altura son 35.863 kilómetros. Y se usa para sistemas de comunicación de televisión satelital, GPS utiliza este tipo de microondas. Sirve para utilizar canales de multidifusión, fíjense en el gráfico que tenemos, el gráfico de la derecha, tenemos un transmisor que está en el centro, envía esta información al satélite y el satélite se encarga de distribuirla a un montón de receptores. En el gráfico, como se puede ver, tiene dos antenas apuntando a distintos lugares. Estas antenas llegan a un montón de receptores y por lo tanto permite hacer lo que se conoce como broadcast, multidifusión. ¿Cuál es la principal desventaja que tiene el uso de microondas satelitales? Primero que es caro, es carísimo tener un satélite orbitando el planeta. Entonces, los satélites se comparten en general, se trata de usar los canales al máximo. Por otra parte, existe un delay, existe un tiempo de latencia entre que la información sale, llega al satélite y vuelve. ¿Por qué? Porque 35.000 kilómetros no es poco. Entonces, por más que estas ondas viajen a velocidades altísimas, en general el hecho de que la información vaya y vuelva
les demora como casi un segundo. Se imaginarán que para un sistema de comunicación como internet, o no sé, imagínense que ponemos a descargar un archivo usando una red de estas, el hecho de que tarde un segundo en arrancar la descarga y después la descarga avance no nos afecta realmente. Pero para las comunicaciones de voz sí es importante. ¿Por qué? Porque la información va y viene todo el tiempo. Y si por cada vez que la información va y viene tenemos un segundo de delay, en una conversación se siente. Se siente y hace que la conversación no quede bien. Entonces, bueno, no es un tipo de... una estrategia de comunicación que sea apta para cualquier tipo de servicio. Sin embargo, bueno, para lo que son comunicaciones como la televisión satelital funciona perfecto. Existe un transmisor que envía datos constantemente y un montón que lo reciben. Ese segundo de delay ocurre solamente en el primer momento de la transmisión y después ya queda totalmente desdibujado porque avanza. En el caso de la fibra óptica o, por qué no, de las microondas satelitales, hay ciertos medios de transmisión que son realmente costosos, muy caros. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer siempre es tratar de explotarlos al máximo. La idea es que mientras más se usa un canal, más se amortiza también su uso, su valor. Entonces, hace mucho tiempo, se diseñó una tecnología que es la que conocemos como multiplexación, que lo que nos permite es tratar de aprovechar al máximo los enlaces físicos con mayor capacidad. La idea era básicamente tratar de considerar como si un solo canal fuera en realidad muchos canales separados. ¿Qué quiere decir esto? Que en un único cable podemos intentar hacer que viajen comunicaciones de muchos emisores y que vayan hacia muchos receptores. De esa forma tratamos de aprovechar al máximo el espacio, básicamente, bueno, repartiéndolo entre más personas, que en lugar de tener un enlace dedicado para cada comunicador. Entonces, no hace falta tener 5, 6, 10, 100 enlaces, sino que se utilizan pequeños enlaces para llegar al multiplexor y después un único canal bien grande, bien fuerte, para enviar la información hacia otro lado. Como les decía, la multiplexación requiere un multiplexor, que es el dispositivo que recibe muchas entradas. Lo que hace es agregarle cierta información. Después, cuando veamos cómo funcionan los protocolos, vamos a entender un poquito más qué información agrega. Pero básicamente lo que hace es agrega información para identificar de quién es cada paquete y hacia dónde va. Cada entrada que recibe un multiplexor la separa en paquetes, y a esos paquetes les agrega esta información de identificación. Todos esos paquetes viajan por un único canal que llega hasta un demultiplexor, que es el dispositivo que se encarga de leer esa información adicional que puso el multiplexor y tratar de identificar hacia quién tiene que ir. Entonces, separa las salidas entregando a cada receptor solo los paquetes que le correspondan. Esta es una forma de tratar de aprovechar al máximo la capacidad de un canal, que si estuviera dedicado a ser usado por un único emisor hacia un único receptor, sencillamente no estaría bien aprovechado. En los casos de canales como por ejemplo la fibra óptica, sobre todo, que tiene un ancho de banda enorme, se pueden hacer muchísimas separaciones y la forma de aprovecharlo realmente es bastante cercana al óptimo. Bastante información sobre lo que son las redes, las comunicaciones. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las redes. ¿Qué es una red? Como primera definición vamos a considerar una red a un conjunto de equipos informáticos conectados a través de cualquier medio de transporte de datos con la finalidad de compartir recursos y ofrecer servicios. Esta es como la definición así académica de qué es una red informática en específico. Entonces, hablamos de equipos que se conectan, sin importar cuál es el medio, con el objetivo de compartir recursos y ofrecer servicios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de compartir recursos? Un equipo informático conectado a una red va a tener... Un equipo informático de por sí tiene recursos. Tiene, por ejemplo, su capacidad de almacenamiento. Tiene, por ejemplo, su capacidad de cómputo. Tiene
a veces pasa, tiene conectado una impresora, tiene una lectora de discos, tiene un montón de aspectos a los que puede ofrecerlos a otros equipos que también estén conectados en la misma red. Eso es compartir recursos. Un documento es un recurso. De esa forma nos permite que distintos equipos accedan a recursos de otros equipos. A la vez también pueden ofrecer servicios, supongamos en el caso de la capacidad de cómputo, porque no puede ser ofrecida como servicio y que otro equipo informático dentro de la misma red use la capacidad de cómputo. Por ejemplo, en el caso de las grandes supercomputadoras o mainframes, todavía se siguen utilizando, pueden exponer esa capacidad de cómputo para que otros equipos la aprovechen, equipos sobre todo que no están especializados en cómputos particulares. Como les comenté la otra vez en la clase de hardware, una GPU tiene hardware específico para procesar cálculos de gráficos. Bueno, por ahí tenemos un equipo, una computadora que tiene una capacidad de procesamiento de gráficos muy alta, entonces puede exponer como servicio y mostrar para que otros equipos puedan utilizar su componente hardware especializado. Entonces, las redes van a estar formadas por distintos componentes. Uno de estos componentes van a ser las estaciones o hosts, que van a ser las computadoras. Los otros dispositivos que la van a integrar van a ser dispositivos de red, que no son estaciones en sí mismas porque no es algo que va a operar un usuario, no, sino que son dispositivos que sirven para hacer que la red funcione. Por ejemplo, el caso de los enrutadores o routers, o los conmutadores o switch. Estos dispositivos no tienen otra finalidad más que garantizar que la red funcione. Otros componentes dentro de una red van a ser, por ejemplo, los servidores. Después vamos a ver qué son, pero son estaciones que tienen características especiales porque exponen servicios constantemente. Y finalmente, un componente muy importante de toda red, es un componente totalmente lógico, son los protocolos. Los protocolos van a ser lo que nos permite que la red funcione, que las computadoras se entiendan entre sí. Pues vamos a ver bastante en detalle cómo funcionan los protocolos. Bueno, hablando de redes informáticas, lo primero que vamos a pensar es cómo las clasificamos. Ahora que ya sabemos qué son, cómo las clasificamos. Existen distintas formas de clasificación. Una clasificación que se utiliza es por el tamaño de las redes. Esta clasificación incluye las redes LAN, que son las redes de área local. Estas redes se caracterizan por tener una cobertura geográfica limitada, es decir, están en espacios chicos. Cuando hablamos de los cables de pares trenzados, dijimos, un cable de par trenzado no se usa para distancias mayores a los 100 metros. Bueno, las redes locales mantienen más o menos eso. Son redes que abarcan un edificio, que abarcan una oficina, una casa, no mucho más. Son redes que por este tamaño, que tienen tamaño limitado, tienen una velocidad bastante alta, muy alta diría yo. Las redes de área metropolitana, en cambio, son redes que ya cubren espacios entre edificios, espacios realmente grandes. Un ejemplo de una red de área metropolitana es la red UBA. La UBA tiene a todas las facultades conectadas entre sí y en una red privada, ¿no? Las redes de área así metropolitana pueden llegar a tener velocidades bastante altas cuando son redes totalmente privadas, pero las características de cobertura geográfica se amplían muchísimo. Finalmente, en términos de tamaño, ¿no? Consideramos a las redes de área amplia, WAN, la W viene de wide. Las redes de área amplia son redes que con una cobertura geográfica muy grande, que a diferencia de las redes de área metropolitana empiezan a hacer uso de la infraestructura pública. ¿Qué quiere decir esto? Que en una red de área metropolitana toda la red es privada. En cambio en una red WAN uno tiene que hacer uso de un servidor de internet público. Salir a internet o salir a una red pública por más que sea reservada y de esa forma conectar a las distintas partes de esta red. Esto implica, por un lado, como estamos hablando de redes con uso de infraestructura pública y de cobertura muy grande, menores velocidad. La velocidad dentro de una red WAN suele ser más chica. Eso es lo que hace la clasificación de las redes por su tamaño. Después hay otras formas otros conceptos a la hora de interpretar las redes.
como puede ser el concepto de VPN, es un concepto muy utilizado ahora, que existe, por así decirlo, mucho mayor acceso a Internet. Una VPN es Virtual Private Network, red privada virtual. Lo que se trata de hacer es, usando técnicas de cifrado, establecer una comunicación entre un dispositivo, un equipo que está en una red pública con una red privada. ¿Por qué ciframos la conexión? Para darle seguridad. Una vez que armamos este túnel de información cifrada, es como si estuviéramos adentro de la red, de forma privada. Por más que estamos haciendo uso, el elemento externo, el dispositivo externo está usando una infraestructura pública, se conecta en una red como si estuviera dentro de la red de forma local, de forma totalmente privada. Se usa mucho, por ejemplo, para lo que es home working, trabajar desde el hogar. Uno arma una VPN con la oficina y trabaja como si estuviera en la oficina, garantizando que ninguna información va a filtrarse. Por lo menos no desde la comunicación. Después hay que ver qué es lo que uno hace, desde qué computadora se conecta y eso, que es una cosa que excede por completo a la comunicación, que es lo que uno hace con la información. Pero por lo menos en términos de comunicación, las VPNs deberían ser totalmente seguras. Finalmente, un concepto que se usó bastante pero no termina de prender por alguna razón es el concepto de VAN, red de valor agregado, Value Added Network. Se refiere a una forma de tercerización de la infraestructura. Es una forma de contratación por la cual uno contrata el acceso a redes como si fueran privadas, pero en realidad pertenecen a otro. Y la principal idea de la red de valor agregado es que uno paga por lo que consume. Cuando uno arma una infraestructura de red, hace la instalación, compra los elementos, compra dispositivos, compra cableado, conecta todo y tiene que hacer una inversión realmente grande. En cambio, una red de valor agregado lo que apunta es a que sea otro el que se hace cargo de la infraestructura y uno pagarle por el uso de esa infraestructura. De vuelta, es algo que existe así como concepto, sin embargo por ahí no es tan común verlo en la práctica. Respecto a lo que es la arquitectura de las redes, cuando hablamos de arquitectura hablamos de cuáles son los elementos que componen una red y cuál es su relación entre sí. Entonces, en una red vamos a hablar de una arquitectura cliente-servidor cuando existe una estación que hace de servidor y provee un servicio a múltiples clientes que lo consumen. Un ejemplo de un esquema cliente-servidor es, por ejemplo, la forma en que accedemos a una página web. Un servidor web expone una página, la ofrece como servicio y son un montón de clientes los que acceden y consumen. En general el servidor es una supercomputadora, una computadora muy grande, por eso es un servidor. Y los clientes son computadoras comunes, computadoras personales, netbooks, celulares. Cuando hablamos de una arquitectura peer-to-peer basada en pares, peer es par a par, la idea es que las estaciones de trabajo son iguales entre sí. No existe una jerarquía de decir uno es un servidor y el otro es un cliente, sino que los roles se van intercambiando constantemente. Un ejemplo de una arquitectura de este estilo es todo lo que son los sistemas de archivos compartidos como el Emule, Casa o, por qué no, los esquemas de torrents, donde uno primero consume un servicio que es el de descargarse un archivo y una vez que lo tiene descargado y lo puede usar, empieza a funcionar como servidor para que otros también puedan acceder al mismo contenido. Entonces todo el tiempo los roles se van invirtiendo. Cada vez que necesitamos algo nuevo, nos transformamos en un cliente y una vez que lo tenemos y lo ofrecemos a otros, nos transformamos en servidores. Finalmente, la última arquitectura que vamos a ver así muy por arriba es la arquitectura de X-Terminal o terminales bobas. La gracia de tener terminales bobas, como se les dice, es que el terminal tiene muy pocos recursos y los consume todos de alguna computadora mucho más grande. Por ejemplo, la X-Terminal viene de hace mucho tiempo, de cuando existían los mainframes, y la forma de conectarse era mediante una computadora bien chiquita que no tenía ningún tipo de disco, no tenía nada, solamente la forma de conectarse.
Hoy se siguen utilizando, son bastante baratas en comparación con tener una computadora completa y lo único que tienen es monitor, mouse, teclado y un gabinete donde cuando uno prende lo que hace es conectarse a la red y abrir el sistema de login que está en otra computadora. Entonces la computadora en sí, la terminal, no tiene disco rígido, no tiene procesador, no tiene nada. Consume todos los recursos de otra computadora que está en otro lado. Esto permite abaratar costos, realmente son bastante más baratos porque obviamente no tiene un montón de componentes. Sin embargo, para lo que hace al trabajo diario, estas terminales bobas tienen ciertos riesgos adicionales que una computadora normal no tienen. Como por ejemplo que si se cae la red, esa terminal no sirve para nada. Por ahí cuando uno hace operaciones más bien administrativas de oficina, no depende todo el tiempo de la red. Uno puede trabajar usando sus archivos locales. Con una terminal boba no hay forma. Sí o sí tiene que estar conectada a la arquitectura. Ahora vamos a ver protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos podría decirse que son el idioma que hablan los dispositivos, los equipos, las computadoras para entenderse. La gracia de los protocolos es que definen todas las reglas que debe cumplir el equipo para poder intercambiar información con otro. Si no se comparte el protocolo, no hay forma de que los equipos se entiendan. Básicamente establecen todas las reglas, por ejemplo, cuál es el primer mensaje que hay que mandar para iniciar una transmisión de información, a partir de qué mensaje la transmisión se cierra, reglas como por ejemplo qué pasa si se cae la comunicación, cómo se vuelve a iniciar o no se vuelve a iniciar y se tiene que empezar de cero. Todas esas cosas las definen los protocolos. Hay un montón de protocolos, cada protocolo apunta a resolver un problema diferente. Desde los protocolos, por un lado la de detectar cuando otro dispositivo quiere iniciar una comunicación y establecerla. Negocia cuáles son los formatos de los mensajes. Según la arquitectura de una computadora, por ejemplo, representa los números de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, cuando dos computadoras que tienen esta arquitectura diferente tratan de comunicarse, se negocia como una de las primeras cosas es, bueno, ¿cómo vamos a escribir? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? En caso de que haya pérdidas de comunicación, el protocolo, cuando el protocolo así lo define, hay muchos protocolos que no lo hacen, trata de gestionar qué se hace con la información que se perdió si hay errores. Por ejemplo, tratar de aplicar algún control de redundancia cíclica para tratar de detectar dónde estaba el error y pedir que se vuelva a enviar el paquete o se descarta. Vamos a ver después algunos casos donde la información sencillamente se descarta porque ya no es relevante. En algunos casos, algunas de las funciones de los protocolos es establecer el nivel de seguridad, negociar cómo se van a cifrar y armar el túnel para que la comunicación fluya de forma segura. Y, ¿por qué no?, en algunos casos también los protocolos definen cómo se cierra la conexión. Una vez que se terminó de hacer toda la transmisión de información, garantizar que el otro cierre la comunicación y que esa sesión se dé por finalizada. Tienen un montón de funciones más los protocolos, pero estas serían como las funciones generales de cualquier sistema de protocolos. Datos de un protocolo o UDP. Cada protocolo apunta, como les decía, a resolver un problema particular. El protocolo maneja una unidad de datos específica de ese protocolo al que le vamos a decir unidad de datos de protocolo. Básicamente lo que tratan de hacer es, vamos a armar, cuando hablamos de protocolos, una pila. Y cada protocolo se apoya sobre otros protocolos, formando una pila. Entonces, cuando un protocolo recibe un mensaje, lo recibe de un nivel inferior. Cada vez que recibe un mensaje, lo que hace es agregarle datos de control, sea en forma de cabecera o sea en forma de talón. Esos datos de cabecera o de talón son datos relevantes solamente para este protocolo, no para los protocolos anteriores ni para los protocolos. Es que esa información es la que después va a poder utilizar para poder hacer, por ejemplo, los controles de errores. No sé, supongamos, lo podemos imaginar un poco como si, imaginemos que una persona quiere mandar una carta. Entonces escribe una carta y la mete dentro de un sobre.
Cuando se la da al cartero, la persona que escribió la carta en general va a poner el remitente, que es el mismo, y a quién va, el destinatario. Cuando se le entrega esa información ese sobre al cartero, imaginemos que el cartero va hasta la sucursal y la mete dentro de otro sobre y le pone la información de, por ejemplo, el nombre de la sucursal desde la que salió y a qué sucursal tiene que ir. El que tiene que entregarlo la mete dentro de otro sobre y le agrega también información de, por ejemplo, cuál es el número de orden y a qué hora sale. Por decirlo de alguna forma, cada uno la mete dentro de su propio sobre con información que le sirve a él. Cuando se entrega la carta, todos esos sobres se van sacando hasta que llega al sobre original, que es el que se le entrega al destinatario. Y sabe al leer el remitente quién es el que le envió la carta. Bueno, los protocolos tratan de hacer lo mismo, solamente que para solucionar problemas de comunicación por medios. A la forma en que se trabajan los protocolos y a la cantidad de operaciones que tienen que hacerse para lograr establecer comunicación entre distintas computadoras o entre distintos equipos en realidad, se desarrollaron, digamos, modelos de comunicación muy complejos. Entonces estos modelos de comunicación se terminan transformando en modelos de referencia o estándares. Los modelos de referencia o estándares lo que hacen es tratan de clasificar todas las funciones necesarias para armar la comunicación y a partir de esto establecen capas. Capas donde cada capa, como habíamos visto recién en la parte donde hablábamos de lo que es la unidad de datos de un protocolo, cada capa se comunica con las otras capas para tratar de solucionar todo el problema que es transmitir información. De esta forma, una capa que consideramos superior utiliza todo lo que le ofrecen las capas inferiores y al revés, las capas inferiores ofrecen servicios a las capas superiores. La idea de esto es un poco la metodología de divide y conquista, un problema tan grande como es lograr que dos computadoras, que dos equipos informáticos transmitan información y esa información sea útil. Lo particionamos en pequeños problemas y, digamos, en cierta forma, le asignamos un grupo de problemas a cada capa. Básicamente, los dos modelos más importantes que hay que apuntan a resolver el problema de la comunicación son el modelo de OSI, que es Open Systems Interconnection, interconexión de sistemas abiertos, y el modelo TCP/IP, que es en realidad más una familia de protocolos. Es un modelo desarrollado por una organización internacional, la ISO, la Organización Internacional para los Estándares, y básicamente lo que plantea es que hay 7 capas, dividen todos los problemas de la comunicación en 7 capas y tratan de lograr que cada capa solo pueda comunicarse con la inmediata superior o con la inmediata inferior. La familia de protocolos de TCP/IP es la base de Internet, IP viene de Internet Protocol, TCP de Protocolo de Control de Transferencia. Estas mismas funcionalidades que hacen falta para resolver el problema de la comunicación lo dividen en 5 capas. La principal diferencia entre TCP/IP y OSI es que OSI fue desarrollado por una organización con la mente puesta en decir vamos a resolver el problema de la comunicación. TCP/IP surgió como surgió. ¿Por qué? Porque surge justamente como el desarrollo de Internet. Internet en sus orígenes fue una red diseñada por universitarios y por militares. Digamos, el proyecto DARPA, que es el que da origen a Internet, tenía como principal funcionalidad sostenerse. Entonces se desarrolla con la idea de que todo el tiempo la comunicación siguiera funcionando. Sin embargo, esta red se usó también para conexiones universitarias, en campus universitarios. Entonces, los distintos protocolos fueron surgiendo a medida que la gente que utilizaba la red empezaba a tener alguna necesidad. Y así fueron apareciendo protocolos que resolvían cosas sin una organización clara y sin una mente que organice todo. Fueron apareciendo, fueron resolviendo los problemas y fueron añadiéndose los protocolos a la familia de protocolos. Eso es todo. Las que plantea TCP/IP son la básica, que algunos ni siquiera la consideran una capa, que es la física. La capa física nos referimos a cómo se envían
impulsos eléctricos. Esta capa está resuelta, digamos, a nivel placas y cables. Cómo sincronizar las señales, cuál es la potencia que hace falta para enviar la comunicación y eso, impulsos eléctricos que viajan de una computadora a otra. La capa 2 se refiere al acceso a la red, donde se define cómo es que se van a transportar los datos dentro de la red. Acá estamos hablando de una red sola. La capa 3 ya empieza a hablar de Internet, es decir, cómo unir dos redes diferentes o más. Entonces empieza a hablarse ya de enrutamiento entre redes. La capa 4, que es la capa de transporte, plantea ya un conjunto de controles de origen y destino. Es decir, que el origen trate de agregar información para que el destino pueda ordenar la información que se le manda y controlar si está todo bien. Sí. Y finalmente la capa de aplicación, que es la capa en la cual una aplicación particular, como vimos la otra vez, ya no a nivel sistema, sino un software de aplicación, trabaja directamente con el usuario. Un ejemplo de un protocolo que estaría en la capa 5, por ejemplo, es el protocolo que se utiliza para la mensajería. Es un protocolo que utilizan todos los sistemas de comunicación, como puede ser Messenger, como puede ser el sistema de Google Talk. Todos utilizan el sistema XMPP, que es un sistema un protocolo de presencia y mensajería. Bueno, eso es un protocolo de nivel de aplicación. Si vemos en el gráfico que tenemos acá sobre lo que es la pila de protocolos TCP/IP, fíjense que tenemos arriba de todo la capa de aplicación. La siguiente capa, que es la de transporte, le agrega su propio header, su propia cabecera. La siguiente capa, que es la capa de internet, le agrega también una cabecera. Y finalmente la capa de enlace le agrega una cabecera y un pie. En esta representación solamente se ven 4 capas. Faltaría representar la capa física. ¿Qué es una red? De cuáles son las clasificaciones de las redes, las arquitecturas existentes. Hablamos un poco de los protocolos. Ahora vamos a hablar de los dispositivos que forman una red. El primer dispositivo que podemos considerar es el puente o bridge. El puente tiene como función principal, vamos un poco más atrás, habíamos dicho los dispositivos que hay en una red pueden ser las estaciones o pueden ser dispositivos de red. Ahora vamos a hablar de eso, de los dispositivos de red, que son esos componentes que sirven para que la red funcione. Entonces, dentro de esto lo que podemos decir es un puente es un aparato que tiene como funcionalidad enlazar redes, unir dos redes diferentes, mayormente dos redes que tienen tecnologías diferentes. Recibe los mensajes de una red, los transforma y los entrega en la otra red directamente. Trabaja en la capa 2 dentro de lo que es el modelo TCP, utilizando direcciones MAC. Más adelante vamos a ver qué quiere decir esto, pero significa que trabaja uno a uno con equipos. Es decir, de vuelta, recibe paquetes, los transforma para que la otra red sea capaz de aceptarlos y los entrega en la otra red. No tiene más lógica que esa, un puente. Es algo bastante básico, bastante sencillo. Cuando hablamos de un concentrador, el concentrador trabaja dentro de una sola red, no es para unir redes, o no redes con tecnología diferente por lo menos, y tiene como función principalmente repetir mensajes. Así como el puente recibe mensajes de una red, los transforma y los entrega a la otra, dentro de la misma red recibe mensajes y los repite a todos los dispositivos que tenga conectados. Si vemos en la imagen, el concentrador que tenemos ahí, el hub que tenemos ahí, tiene 8 bocas. Por lo tanto puede conectar 8 dispositivos diferentes. Si el dispositivo que está en la boca número 1 enviara un mensaje, ese mensaje se propagaría hacia las otras 7 bocas. No trabaja ni siquiera dentro de lo que es la capa 2, trabaja a nivel capa 1, es físico, recibe impulsos eléctricos, repite impulsos eléctricos, nada más. Entonces, como les decía, reciben una boca, replican todas las otras bocas que tiene, y esto lo que genera es que haya muchísimos volúmenes de datos. Todos los dispositivos conectados van a recibir información, cuando en realidad es posible que esa información le interese solamente a uno. Entonces, estos grandes volúmenes de datos hacen que la red se sature rápidamente y sea más lenta. Además, como un mensaje llega y tiene que repetirse a todos, solamente puede haber un dispositivo transmitiendo información. El dispositivo que vemos es el conmutador o switch. Los switches tienen como función también
reenviar información, pero a diferencia del hub que repetía en todas las bocas, un switch solamente intenta redirigir a un solo destino, que es al destino que corresponda. ¿Cómo hace esto? Primero trabaja a nivel direcciones MAC. Cada dispositivo que se conecta a una red tiene una dirección MAC. En la imagen que podemos ver dentro de la diapositiva, el switch tiene 24 bocas. Cada una de esas bocas se va a conectar a un dispositivo. Cuando comunica por primera vez con ese dispositivo, almacena y relaciona la boca con la dirección MAC. Entonces, de ahí en adelante, cuando empiece a recibir información que tiene que redirigir a las otras bocas, va a tratar de saber en qué boca está cada dirección. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que en TCP cada capa agrega su propia cabecera? Dentro de la cabecera de la capa 2 está la dirección MAC del equipo que está enviando el mensaje y del equipo que tiene que recibirlo. El switch, al conocer esas direcciones MAC, solamente se lo manda a ese y no se lo tiene que repetir a todos. De esta forma se reduce muchísimo el tráfico en la red, porque una vez tiene que hacer el proceso de descubrimiento de quién está en todas las bocas, pero una vez que sabe qué dispositivo está en cada boca, de ahí en adelante solamente recibe los mensajes en la boca número 1 y lo envía por la 16. No tiene que andar reenviando a todas las otras. En cambio, ya trabaja a nivel capa 3, que implica que conoce direcciones de red, y lo que hace es tratar de unir redes diferentes. De la misma forma que el switch sabe qué dirección le corresponde a cada boca que tiene el router, el enrutador. Pero además de saber, como en el otro caso, la dirección MAC, que es la dirección física de un componente, que es única e irrepetible, en este caso conoce la dirección IP. Con la dirección IP, más adelante vamos a ver cómo se arma una dirección IP y cómo funciona. Con la dirección IP sabe además a qué red pertenece. Entonces, usando un enrutador podemos unir muchas redes diferentes y estas redes pueden comunicarse. Es decir, le agrega un nivel más de complejidad al switch. Esto significa que cuando necesitamos armar una red con computadoras, lo que más vamos a necesitar es un switch, no un router. Un router lo vamos a utilizar solamente cuando queremos unir dos redes diferentes. Dispositivos. Ahora vamos a hablar de las topologías de red. ¿Qué es una topología? Una topología es la forma que toma la red. Si tratáramos de dibujarla, ¿qué forma tendría? Las topologías más comunes que vamos a ver son la topología de bus, la topología de anillo y la topología de estrella. La topología de bus es básicamente un cable largo que une todas las computadoras. Es un cable al cual todas se conectan usando los conectores con forma de T que se pueden ver en la diapositiva. Y todos los equipos que se conectan a la red tienen que entrar a la red usando ese conector. En las dos puntas de la red, del cable tiene que haber terminadores que se encargan de absorber la comunicación una vez que llegó hasta ahí. ¿Por qué hacen falta los terminadores? Porque si no estuviera este terminador que absorbe el impulso eléctrico, el impulso rebotaría. Y al rebotar estaría generando la misma información pero invertida y provocaría colisiones, la información tendría más errores, no funcionaría la red. En más o en menos no funcionaría. Las principales ventajas de usar una red en forma de bus. La red en forma de bus tiene como ventaja que es muy fácil de armar en cierta forma porque todo se conecta sobre un solo cable, un cable largo que tiene que atravesar todo el área que recorre la red, pero es cuestión de cortar, poner un terminador, un conector, enchufarlo a la computadora y estaría andando. La parte negativa de todo esto es que cada vez que queremos agregar una computadora nueva o un equipo nuevo hay que interrumpir el acceso a la red para todos. Hoy ya están bastante en desuso las redes bus usando cables coaxiales. Esos terminadores y ese conector que se ven en la diapositiva son para cables coaxiales. Sin embargo, es muy similar, de forma lógica, ¿no?, a cómo funcionan hoy las redes Wi-Fi. La red Wi-Fi con los access point básicamente funcionan como un bus. Todas se conectan al mismo y tratan de compartir el espacio para retransmitir. No funcionan como ahora vamos a ver como en una red estrella.
que tiene una red en forma de bus, que mientras más dispositivos se conectan a la red, aumenta constantemente la cantidad de colisiones que hay. ¿Qué es una colisión? Una colisión es cuando dos equipos tratan de mandar información a la vez. Esta información choca en términos de impulso, choca adentro del cable y se destruyen entre sí. Entonces ninguno de los dos mensajes llega bien. Mientras más equipos hay en una red de bus, más difícil es que no haya colisiones. Y por lo tanto hace que la red sea más lenta. Bueno, y como había dicho antes también, la otra de las desventajas es que incorporar un equipo nuevo implica interrumpir la red. El anillo es otra tecnología un poquito vieja, fue desarrollada en los años 70. Es como la topología de bus en el sentido que es un gran cable que conecta, solamente que en este caso es un bucle cerrado. Es decir, no es un cable largo que pasa entre todos y tiene terminadores en las puntas, sino que forma un cierre. La característica más destacada es el paso del testigo. Por eso las redes de anillo en realidad se llaman en inglés token ring. El token es el testigo. El testigo es, por así decirlo, un dato que pasa de computadora en computadora diciendo vos tenés el permiso para transmitir. Una computadora o un equipo envía información y cuando envía información le pasa el testigo a la siguiente. La información viaja, la recibe quien corresponda y empieza a transmitir de nuevo el siguiente que tenga el testigo. De esta forma todas las computadoras tienen su turno para transmitir información. La comunicación siempre viaja en un sentido, o va hacia la izquierda o va hacia la derecha, y junto con ella de vuelta se pasa el token y avanza. Esto significa, por un lado, que como el token va pasando de computadora en computadora, o de equipo en equipo, se puede hacer un uso equitativo de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas tienen su rato para transmitir, y si no van a transmitir nada, sencillamente pasan el testigo y listo. Pasa a poder transmitir la siguiente. Incluso en algunas redes se puede configurar que algunos equipos tengan más tiempo el token que otros para que puedan transmitir más. Por otra parte, como el anillo hace que la información viaje en un solo sentido, no existen colisiones. No hay ninguna forma de que haya colisiones y eso reduce muchísimo la tasa de errores y aprovecha al máximo la capacidad del canal. Una de las grandes desventajas que tiene es que en redes muy grandes el rendimiento empieza a caer. ¿Por qué? Porque cada vez que tenés que esperar a que dé la vuelta por completo el token para recibir de vuelta y volver a transmitir. Si la red es muy grande, tenés que esperar mucho tiempo. Otro de los problemas que tiene es que una interrupción, un corte en el cable o la caída de alguno de los componentes hace que toda la red se interrumpa. Y otro punto complicado es que para agregar una nueva estación hace falta interrumpir toda la red, igual que en la red bus. El último de los modelos que vamos a ver es el modelo de la topología de estrella, que tiene como característica central la existencia de un nodo único, un nodo central en el cual todos los otros equipos se comunican. De esta forma, este nodo central puede ser un concentrador, un switch o un router, los dispositivos que vimos antes. Y la idea es que si este dispositivo central es un concentrador, la información va a ir desde quien transmite información hacia todos, porque llega al concentrador, al hub, y este se encarga de repetirlo a todos. O si es un switch o un router, solamente va a poder ir a quien corresponda. En el caso del hub, el uso de los recursos es menos óptimo porque la red se satura constantemente porque repite la información a todos, con el switch y con el router no. ¿Y cuáles son las ventajas de usar una red estrella? La red estrella es la que se utiliza hoy prácticamente para todas las redes locales. Las redes de token ring, por ejemplo, se usan para redes de áreas amplias. Pero las redes locales de una oficina, una computadora, una casa o por ahí, sí, esas principalmente son todas redes en forma de estrella. La probabilidad de colisiones es baja porque hoy nadie usa un hub para conectar
en una red local. Todo el mundo usa un switch o un router. Entonces la probabilidad de colisiones es baja. Otra de las ventajas que tiene es que se caiga uno de los dispositivos laterales no interfiere con el funcionamiento de la red. Se puede caer una computadora, romperse su enlace. Mientras el nodo central siga funcionando, todas las otras computadoras, todos los otros equipos van a poder seguir transmitiendo. Y la otra de las ventajas es que agregar o quitar estaciones es muy sencillo. Es cuestión de enchufarlas al router, al switch o al hub y ya está. Funcionan, no hay que interrumpir el acceso a la red. Como principales desventajas se encuentran la dependencia del nodo central. Si el nodo central se rompe, sí, toda la red se rompe y no hay forma de solucionarlo. No es que dos computadoras pueden funcionar entre sí, sino que hay que esperar hasta arreglar el nodo central. Es un poco más costosa en términos de equipo y de cable. Y el verdadero problema, me parece a mí, porque los otros dos no son tan terribles, es que el nodo central implica un límite a la cantidad de equipos que se pueden conectar. Un switch, un hub o un router tiene una cantidad de bocas. Si uno quiere ir más allá de la cantidad de bocas que ofrece, lo que tiene que hacer es o conectar otro más y armar, por así decirlo, dos mini redes, o cambiarlo por uno más grande.